Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy episodio 129 y vamos a hablar de por qué cuando tenemos que tomar decisiones importantes nos bloqueamos y de cómo Arjuna, el personaje de Arjuna dentro de la Bhagavad Gita, en uno de los textos clásicos más importantes del mundo, nos explican cómo nos pueden ayudar. Así que quédate, que te lo explico en un momento, pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Te recuerdo que el día 3 de junio voy a dar una clase en directo precisamente para esto, para integrar el yoga en tu día a día. Y te puedes unir de manera gratuita entrando en enyogate.com. Ahí encontrarás un formulario, solamente tienes que dejar tu correo y ya podrás asistir de manera gratuita, como te decía, a esta clase en directo. Pero vamos ya con el tema que nos trae hoy, un tema muy interesante y muy práctico para el día a día, porque vamos a hablar de algo muy cotidiano, muy humano, y que nos pasa mucho, que es esos momentos en los que tenemos que tomar decisiones importantes, en los que realmente a nivel intelectual tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que nos vendría bien, lo que tendríamos que, la decisión que tendríamos que tomar, pero aún así no conseguimos hacerlo. Hay un conflicto interno. No porque no sepamos, no porque no entendamos, no porque nos falte información, sino porque eh, algo a nivel interno nos bloquea. Hacemos que se aplace, alargamos, porque nos cuesta sostener eso a nivel más emocional. A nivel intelectual lo tenemos claro, pero a un nivel más interno nos cuesta. Y eso a veces se ve como falta de disciplina, de constancia, pereza, procrastinación, falta de motivación, mil cosas, pero eso es quedarnos en la superficie porque estamos hablando de algo más sutil. Esto en el yoga se observa y se recoge desde hace miles de años en una historia muy antigua que sigue siendo muy actual y se refleja dentro de la historia de la Bhagavad Gita, la historia de Arjuna. Arjuna es el protagonista de esta epopeya que es la Bhagavad Gita y que cuenta la historia de una batalla. Arjuna no era alguien cualquiera, no era un principiante, no era alguien que dudase de sí mismo constantemente y mucho menos alguien que no supiera qué tenía que hacer, porque era un guerrero y no un guerrero cualquiera, sino un guerrero entrenado desde joven, muy preparado, durante años era el mejor arquero y se había preparado para ese momento durante toda su vida. Tenía habilidad, tenía experiencia, tenía claridad, como te digo, era el mejor. Desde fuera era la persona que dices, bueno, este lo tiene clarísimo y no falla. Y sin embargo, a la hora de la verdad, ese conflicto interno le hizo titubear y de eso va toda la historia de la Bhagavad Gita y todo lo que sucede, sobre todo al principio, que es el punto de inicio de esa conversación entre Arjuna y Krishna, de la que te cuento un poquito más. Em, el contexto no ayudaba. No era una decisión ligera, a pesar de que él era un guerrero muy preparado, porque delante de él lo que había era un reto, no era pequeño. A un lado había un bando, los Pandavas, que representaban el orden, la justicia y eran sus familiares, amigos. Pero en el otro lado estaban los Kurus, que también eran familia y amigos, pero estaban alineados con el abuso de poder, la manipulación, se habían torcido de alguna manera. Pero a pesar de eso, la decisión no era blanco o negro, porque en ambos lados tenía vínculos, habían historias compartidas. Entonces, antes de empezar la batalla, Arjuna, que iba en un carro que conducía a Krishna,
le pide que lo lleven al centro de la batalla y desde ahí observa. Ahí Arjuna se rompe, porque cuando llega al centro observa las caras que tenía delante en el bando contrario y eran sus amigos, su familia, sus maestros con los que había compartido y con los que había crecido, de los que había aprendido, con los que no quería luchar. Y de repente lo que parecía una guerra entre justos y no tan justos, y que parecía algo claro en su mente, despierta algo muy humano en él, un conflicto que hace que su arco, ese arco que él sabía manejar con tanta maestría, se le caiga de las manos por, por esa angustia que estaba sufriendo. Y ahí empieza la conversación de Arjuna con Krishna y empieza todo el relato de esa batalla. Arjuna ahí siente una emoción muy fuerte, que es lo que nos pasa a nosotros también, y empieza a justificarse, a darle vueltas, a no verlo claro, a ver que no tenía sentido esa lucha, que no merecía la pena, que el coste iba a ser demasiado alto porque eran personas conocidas y a los que él admiraba. Y eso no es cobardía. Arjuna no tenía miedo por cobardía hacia la batalla, sino porque no era capaz de sostener las consecuencias que iba a tener esa batalla. Eso es lo que nos pasa a nosotros también, cuando empezamos a argumentar sobre el por qué o por qué no hacer algunas cosas y ahí entramos en ese bloqueo, en el mismo en el que Arjuna se encontraba en esta historia. Ese bloqueo se convierte en una decisión razonada, entre comillas. Nuestra mente empieza a encontrar argumentos y no porque nos falten, nos falte conocimiento intelectual. Arjuna no estaba confundido en el sentido racional. Él sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer. Como te he comentado, era el mejor de los arqueros, el más preciso, había practicado, entendía la situación, tenía toda la información. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No es que nos falte información, pero el sentir, el sentimiento, esto que no era racional, le estaba bloqueando, le estaba paralizando. Eso es lo que nos pasa cuando hablamos de decisiones, que no es una cuestión de saber más, sino del espacio que hay entre lo que sabes racionalmente y lo que sientes, lo que hay en el cuerpo, la emoción que tiene un peso muy grande. Y nos cuesta sostener la incomodidad de dar ese paso porque no sabemos si vamos a poder sostener la consecuencia. Y ahí se queda Arjuna en medio de la batalla, con el arco en el suelo, sabiendo lo que realmente tiene que hacer, a qué ha ido allí y lo que tiene que hacer realmente, pero sintiendo que no encuentra la razón, no le encuentra ese paso que le impulsa a hacer realmente esto. Y esto mismo nos pasa a nosotros. Eh, Porque, como decíamos, no es algo que no sepamos que tenemos que hacer cuando estamos en ese bloqueo. Sabemos que, por ejemplo, necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Porque el ritmo de vida, las circunstancias, lo que sea, algo hay que cambiar. Pero lo vamos manteniendo, vamos posponiendo hasta que el dolor no sea muy grande, ¿no? Estamos ahí aguantando la situación. A veces sabemos que necesitamos hacer un cambio para cuidarnos mejor o porque, bueno, un trabajo, una relación, algo ya no encaja con nuestra vida y vamos posponiendo. Y no porque intelectualmente no sepamos que eso es así, nosotros sabemos que esa circunstancia no es la que nos hace bien y la que nos haría bien sería otra. No es una falta de información, es porque en este momento lo que implica hacer este cambio pesa mucho más que sostenerlo tal y como está. Ahí en nuestra mente empieza a darnos todas las explicaciones del mundo. Pues no es el momento, ahora no puedo, más adelante va a ser más fácil, cuando tenga más tiempo, más energía, más dinero, lo que sea, y podríamos meter la palabra que quisiéramos, y sin darnos cuenta, esa decisión, esa luz que tenemos clara en nuestra mente racional, se convierte en algo que vamos posponiendo porque a nivel emocional nos cuesta sostenerlo. No sabemos lo que va a pasar, la indecisión, la incertidumbre.
Hay un espacio ahí entre lo que sé intelectualmente y lo que siento y lo que hago en consecuencia. Entonces, si nos fijamos, ese espacio es el que nos cuesta. Aparecen ahí muchas cosas. El automatismo, el miedo a la incomodidad, el hábito, el cansancio, el miedo a lo desconocido, lo que le pasa exactamente a Arjuna cuando se encuentra en medio de esos dos bandos, que el que hago. No porque no entienda la situación, sino porque hay que saber sostener eso y eso no es fácil. Y aquí entra Krishna. Krishna es el que dirige su carro y es su amigo, es un personaje que combinaba varios roles, porque Krishna también es la deidad, como encarnada en su amigo, que le acompaña en la batalla. Y ahí Krishna y él empiezan a hablar, pero Krishna no le dice a Arjuna, y esto es muy importante, no le dice que invalide lo que está sintiendo o que no sienta más lo que está sintiendo. No le quita valor a eso. No le pide que se calme, que se esfuerce a hacerlo sin más o que ignore el conflicto. Lo que le muestra es algo muy valioso, que no todo lo que sentimos tiene por qué dirigir la acción. Lo que dirige nuestra acción no tiene que ser consecuencia de lo que estamos sintiendo. Porque en ese momento es posible que emocionalmente estemos desbordados, es lo que le pasaba a Arjuna, se desbordó y dejó caer su arco, sino que tenemos que ir un pasito más allá, a un lugar más profundo para trascender un poco ese desbordamiento emocional. Esto no es fácil, esto conlleva un entrenamiento que, bueno, es precisamente una de las cosas que hacemos en yoga cuando trabajamos en la esterilla, en el zafu, cuando trabajamos con nuestra conciencia testigo, tomando distancia, observando un poco desde fuera esa emoción o ese pensamiento que nos viene a la cabeza. Porque muchas veces, la mayoría, como decía antes, no es que no sepamos lo que tenemos que hacer, sino que la emoción nos invade y ahí empiezan a surgirnos esos argumentos y cobran mucho más peso y empieza el conflicto. Uno de los aprendizajes más grandes de esta historia y uno de los aprendizajes más grandes que nos vamos llevando poco a poco según vamos haciendo la práctica de yoga es que en ese espacio que hay entre lo que yo tengo claro que me hace bien y lo que siento y hago finalmente, en ese espacio tengo que aprender a sostener lo que implica hacer esa acción. Esto tiene que ver con el propósito, con el Dharma, con ser coherentes. Y a veces las emociones se cuelan, nos secuestran de alguna manera, nuestra mente empieza a dar argumentos. Entonces hay claridad, pero nos falta un puente entre esa claridad y ese batiburrillo de emociones y pensamientos que se generan en el conflicto. Y esto no se cruza con intención, con sentirnos listos, porque sentirnos listos para hacer algo es una expresión confusa. No nos sentimos listos, tomamos la decisión de estar listos. Entonces ahí hay que ponerle esa presencia, coger esa energía y transformarla para dar ese primer paso, aunque sea pequeñito, y luego otro pasito, y luego otro pasito. Y llenar ese espacio interno con esa voluntad, con esa entrega y esa confianza de decir, bueno, sé que esto es lo bueno para mí, ahora siento muchas cosas, estoy un poco a lo mejor pues aturdida por las emociones, mi mente a veces juega en mi contra, ahí están la mente, el ego, dando argumentos. Y bueno, ahí entra esa parte de tomar distancia. Este entrenamiento que hacemos en la esterilla, en el zafu todos los días. Y no hace falta que haya una guerra épica para que esto suceda. Esto en el día a día nos sucede muchas veces. Cada vez que estamos indecisos en algo y nos cuesta tomar esa decisión y nos bloqueamos de alguna manera, esto en lo cotidiano nos sucede muchas veces. Vuelvo a los ejemplos que poníamos antes. Por ejemplo, necesito parar, tomarme unos días de descanso, unas vacaciones o buscar un hueco en el día, cortar con la rutina que estoy llevando porque me lleva ahí a un estrés, a una ansiedad, que esto es algo muy cotidiano, muy normal.
Pero bueno, seguimos un poquito más, venga, que ya termino esto, venga, y nos vamos, y no vamos permitiéndonos esa parada. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo a no terminar las cosas, a no ser suficientemente productivos, a lo que sea. No nos estamos dando ese permiso. Al final hay un conflicto entre lo que yo necesito, lo que sé que me hace bien, y lo que a otros niveles siento que debería estar haciendo, y ahí la mente empieza a argumentar, venga, pues un poquito más, media horita más, y salimos hoy un poco más tarde, pero no pasa nada, mañana lo hacemos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy común, pero puede suceder también con otras cosas, con cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Como te decía antes, puede ser cosas más con consecuencias más intensas, como puede ser un cambio en nuestras relaciones personales, a cualquier nivel, de pareja, amistad, familia, lo que sea. Puede ser también a nivel laboral, dejar un trabajo o cambiar de trabajo, y ahí el conflicto es mayor. Claro, esto va siendo, cuanto más grandes puedan ser las consecuencias, más grande es el conflicto y más grande es el bloqueo. Y de ahí surge la procrastinación, de ahí surge el postergar las cosas, el venga, sí, mañana, el lunes, ¿no? Que vamos dejando, porque aunque la situación actual nos genera incomodidad, tenemos miedo a que sea más incómodo todavía ese cambio, y no sabemos si vamos a ser capaces de sostenerlo. A veces no es posible en este momento, también tenemos que valorar esto, no podemos generalizar, hay que ver las circunstancias personales, puntuales que podemos tener, sin dejar que esa vocecita nos engañe demasiado, sabiendo, teniendo partiendo de esa base, esa intuición clara, esa parte racional que sabemos, si ponemos pros, contras, ¿no? Que sabemos, bueno, esto es lo que me hace bien y lo que necesitaría hacer. Entonces, partiendo desde ahí. Y ahí es donde el yoga nos ayuda muchísimo, porque le da una vuelta a ese significado. Em, y hablamos del yoga no como este momento a la semana, o varios días a la semana, o incluso todos los días, en los que decimos, bueno, pues hago mi práctica, me siento bien, qué bien me ha sentado y sigo mi vida, sino como un entrenamiento, como hemos venido hablando en episodios anteriores, para la vida. Porque la vida surge en situaciones incómodas, igual que surgen en la esterilla, y el entrenarlas ahí nos hace llevarlas poco a poco al día a día, como le pasó a Arjuna. Em, Solo se nos hace falta el tener ese momento de decisión, de decir, bueno, como le pasa a él, ¿no? Ahí se le cae el arco, no sabe qué hacer, aunque está muy preparado. Entonces, le hace falta ese empujoncito de decir, bueno, a pesar de todo esto que estoy sintiendo, de todos estos argumentos que estoy construyendo para no hacer lo que sé que me hace bien, lo que sé que tengo que hacer, voy a separarme un poquito, voy a tomar un poquito de distancia, sin forzarlo, sin luchar, entrar en lucha, pero sí intentando que no salte el automatismo del, venga, mañana, hoy no, mañana lo hago. ¿Sabes? Que son trampas que al final nos pone nuestra mente, seguro que te ha pasado. Entonces, el trabajo no es eliminar todo eso, sino aprender a estar ahí a pesar de la incomodidad. Ayunar a un guerrero, y acuérdate cuando estamos en la postura del guerrero, en cualquiera de sus variantes, que son intensas, que nos cuestan y precisamente nos ayudan a quedarnos en lo incómodo, transitarlo, respirarlo, estar presentes y atravesar esa incomodidad. Fíjate qué importante lección nos dejan tanto la postura del guerrero como la historia de Arjuna en la Bhagavad Gita. El cambio no es radical, no pretendemos que sea perfecto ni que ocurra de golpe, se va construyendo poquito a poquito, con la práctica por un lado y con pequeñas decisiones en el día a día por otro. Pues bueno, le ponemos un poquito más de presencia a esta respuesta, a esto que me ha incomodado, a esto que me han dicho, me tomo una pequeña pausa antes de responder. Poco a poco, eso va impregnando nuestro día a día a un nivel profundo.
Porque como decía y he dicho varias veces, no necesitamos más información. Esto es un bloqueo que nos sucede mucho, la parálisis por análisis. Yo estoy analizando y ahora necesito saber más y necesito leer esto y necesito a veces cuando estamos con un proyecto, por ejemplo, de emprendimiento, venga, pues necesito hacer otro curso y ahora hacer otra formación más y al final no arrancamos, ¿no? Por ejemplo, es muy típico. Pues es pararnos, ponerle presencia. Y sostener un poquito esa incomodidad, sabiendo que no va a salir perfecto, que no tenemos todas las respuestas y que las respuestas van a ir apareciendo y que vamos a ir caminando el camino mientras vamos dando pasitos. Y aquí Arjuna nos deja otra lectura, otra enseñanza muy importante, y es que Arjuna volvió a coger el arco, pero no lo cogió porque tuvo una claridad aplastante, no porque dejó de tener dudas o miedo, sino que experimentó el peso de esa situación y comprendió que no necesitaba sentirse listo para actuar, sino que necesitaba empezar a actuar, aunque no fuese fácil, porque la situación era muy complicada, sino porque era necesario. No es fácil todo esto. Y en el día a día se nos olvida, entramos en la inercia otra vez y tenemos que pararnos para recordarlo. Yo misma cuando leo estas cosas me digo a mí misma, jolín, si lo sabes, venga, va, ponlo en práctica, ¿no? Porque la inercia de la mente y del ego y del dejarnos arrastrar por las emociones es muy fuerte, es nuestra condición humana. Y por eso, bueno, pues la práctica de yoga nos va recordando una y otra vez, cada vez que nos subimos en la esterilla, cada vez que nos sentamos en el zafu, a ir entrenando todo eso y a ir poco a poco dejando que todo eso vaya yendo a la vida, lo vayamos integrando. Eso es lo que hacemos en yoga. Dentro de la escuela trabajamos precisamente el ir trabajando con las prácticas, el llevarlo a la vida cotidiana, em, para aprender a sostener todas estas incomodidades que pueden surgir a lo largo del día a día, conflictos, bueno, todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? A lo largo de un día normal, sin entrar en grandes dramas. El hacerlo acompañados, el hacerlo con una continuidad, porque al final el yoga va de vivir de otra manera. Y esto no ocurre de un día para otro, ocurre en el poco a poco, pero también en un momento concreto, en el momento en el que decides que aunque tengas dudas, vas a recoger el arco del suelo. Bueno, pues espero que Arjuna, con su historia, te haya inspirado a salir de los bloqueos del día a día, que pueden ser pequeños o grandes. Y yo, como siempre, te voy a agradecer mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.